Bueno, y para ponerle ritmo a esta mañana, buenos días, yo no he saludado todavía, buenos días a toda la audiencia y quiero presentar inmediatamente a nuestra columnista no vamos a decir los días porque eso lo vamos variando, puede ser lunes, puede ser miércoles, y además también tiene reiteraciones, pero lo importante es que son temas que son muy interesantes, ¿no? Para escuchar. Bienvenida, Lorena Lerda. Bueno, muchas gracias. Sí, traigo temas que pienso que pueden contribuir a la vida de las personas, así que en buena hora, ¿viste? Sí, lo repetimos y lo repetimos. Seguramente los que no lo están escuchando en vivo lo pueden escuchar después, así que de 10. También lo pueden escuchar cuando quieran, ¿viste? Cuando quieran. A demanda, como se dice ahora, en nuestro canal de YouTube, en Las Varillas Vive, en el Facebook. Cada uno lo encuentra en un lugar distinto, pero desde allí se pueden enterar de los diferentes temas que se van abordando. En este caso, el tema de hoy... Hoy vamos a hablar de la administración del tiempo, un tema pedido. Vamos a decir que es un tema pedido, y pedido por gente aquí del equipo también, sí. ¿no? Así que, hay mucha gente interesada en este tema, ¿no? De cómo administrar el tiempo, que es interesante. Uh-huh. Sí, la administración del tiempo, recordemos que es una habilidad, y es una habilidad que se puede desarrollar. No es que tenemos que ser especiales para administrar el tiempo, es un ejercicio, tenemos que empezar a trabajar con nuestra disciplina, ya vamos a ver cómo, para poder administrarlo, y aparte, no solamente por administrarlo, porque aporta a muchos beneficios el tener una correcta administración del tiempo. El tiempo es un recurso que es muy importante para todas aquellas personas que realizamos una tarea, tanto sea en el hogar como en el trabajo. Bien, sí, verdaderamente, ¿no? Hay muchos dichos al respecto, sí, de esto de aprovechar el tiempo. De aprovechar el tiempo. Por ejemplo, haciendo alusión a eso, al aprovechar el tiempo, por ejemplo, si no lo sabemos administrar, ocurren grandes pérdidas en cuanto a todas las cosas que están alrededor de lo que es la variable tiempo. Se me desconectó. Perdón. Ahí está. Se me había desconectado el micrófono, no me escuchaba. El auricular, no tenías retorno, el auricular puede ser, bien. pero no yo lo te toco, yo porque toco todo. Yo te estoy tomando muy bien, Lorena. Bien, así que, Entonces, ¿por qué digo que trae repercusiones si no administramos bien el tiempo? Por ejemplo, en el ámbito personal puede ocurrir que empecemos a procrastinar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No lo administro, por lo tanto, las tareas que yo tengo que hacer o que quiero hacer para cumplir determinadas cosas en mi vida, lo que voy a hacer es siempre postergarlas. Va a pasar el tiempo y nos vamos a dar cuenta cómo. Cuando yo si ahora pego una miradita en las cosas que yo quiero hacer y veo que siempre empiezo y dejo todo a medias, nunca alcanzo los objetivos que me planteo, o así mismo sea leer un libro, ¿no? Lo empecé y lo dejé a la mitad. Por lo general tengo el doble de cosas que podría hacer en este tiempo X, entonces también hay que aprender eso, ¿no? Claro. Y en el ámbito laboral, más allá de todo esto también, que implica dejar las tareas para luego, que se acumulen, que encima nos llena de estrés, que todo esté acumulado y que no podamos sacar las actividades adelante. Aparte también se ve perjudicado nuestro cumplimiento, ¿no? También implica, con todo eso se resume en la pérdida de dinero, ¿no? Entonces debemos empezar a trabajar sobre esto. Entonces, para aprovechar al máximo este recurso tan importante como es el tiempo, existen algunas claves. Buenísimo, qué bueno. Y bueno, vamos a ver si las ponemos en práctica. Bueno, son claves reconocidas, nada más que hay que ponerlas en funcionamiento. Bien. Una de ellas es la organización y la otra es la planificación. Y sí, ya sé que tengo que organizar y me tengo que planificar, pero ¿en función de qué lo hago? Eso es importante. Entonces, tengo que hacerlo en función de mis metas y mis objetivos. Y a veces cuando hablamos de la ama de casa, por ejemplo, que también necesita organizar sus tiempos, porque las mamás o las amas de casa trabajamos en casa, atendemos a los chicos, trabajamos afuera, hacemos un montón de actividades. Entonces yo tengo que plantearme qué metas o qué objetivos
así sean cosas de la diaria, Ujú. quiero lograr para poder acomodarlas, por eso habla de la organización y la planificación, para que las pueda ir llevando a cabo sin que yo me cargue de un estrés terrible, donde realmente después empieza a repercutir en el físico, Sí. en no poder descansar bien, en los cambios de humor y todo eso. Entonces debemos aprender, con todo esto de la organización y la planificación, debemos aprender también a coordinar acciones con las personas que nos rodean. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, también puede ser en el ambiente de trabajo tus compañeros o tu equipo. Entonces debemos empezar a coordinar acciones con los otros. Yo hago una cosa, vos haces la otra. Bien, esa es una clave. Ujú. Claro. También debemos procurar que las tareas no se repitan, porque a veces repetimos la misma tarea cuando en realidad podríamos estar haciendo una actividad y la otra persona otra actividad. Y también tiene que ver con las cuestiones de desarrollar también una mejor comunicación. Ujú. En cuanto a la duplicación de tareas, evitar la duplicación de tareas, porque muchas veces, a veces llegamos a casa con las dos personas con la misma bolsa de frutas, la lechuga y el tomate, y ¿qué pasó? No coordinamos, no nos comunicamos a lo mejor con claridad, compramos las mismas cosas, ¿y qué pasa ahí? Por ejemplo, es un ejemplo simple, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta, pero con el tiempo la verdura, la fruta, no la podemos guardar mucho tiempo. Claro. Entonces Sí. ahí caemos en que ocurren también pérdidas de dinero. Desperdiciamos un recurso, claro, perdemos dinero. Claro. También debemos aprovechar las habilidades individuales. Para eso debemos validarnos, debemos identificar en qué cosas sí yo soy bueno y también tener la generosidad de identificar las habilidades del otro. Y bueno, en función de en qué somos buenos o más hábiles o más ágiles, Ujú. bueno, vos haces unas tareas y yo hago las otras. Entonces todo empieza a fluir de una manera diferente, ¿no? En la comunicación me refiero también a todas las partes involucradas, no solamente, por ejemplo, el papá y la mamá, que son los jefes de familia, sino donde todos formemos parte de un equipo. Acordémonos, ¿no?, que la familia es el núcleo, es donde empiezan las organizaciones, ¿no? Claro, exactamente. Ujú. Entonces, bueno, lo recordamos, debemos aprender a coordinar acciones, que no se repitan las tareas, aprovechar las habilidades individuales, y es fundamental que exista una buena comunicación entre las partes involucradas. Bien, ahí está. Esas son 4 de las claves que tienen que ver con la organización. Que tienen que ver con la organización, parecen poquitas, pero en realidad son como cuestan un poco implementarlas. Sí, aplicarlas es el problema. Claro. Sí, eso es Eso es lo que a veces nos traba un poquito. lo más difícil, porque digamos, uno sabe que tiene que coordinar, pero a veces hay gente que está muy acostumbrada a hacer todo o no sabe delegar, o bueno, lo que pasa en cualquier organización, ¿no? Por eso hablábamos de los dos ámbitos, tanto en el ámbito familiar o en el ámbito laboral. Esto ocurre en todas las situaciones. Y están relacionadas entre sí, porque que yo sepa para qué soy buena, identificar para qué soy buena yo y para qué sos buena vos, y a partir de eso nos repartamos las tareas, Claro. También está relacionado con eso de delegar y de confiar en el otro, ¿no? Exactamente. Hay un círculo que se llama círculo de confianza, donde uno hace un pedido, ese pedido se transforma en una oferta del otro, si el otro dice realmente que sí puede cumplirlo, entonces en una oferta que a la vez se transforma en una promesa de cumplimiento, y donde la otra persona va a determinar las condiciones de satisfacción en ese pedido simple de la diaria. Yo les hice un círculo ahora para que ustedes lo vean, pero
tiene que ver con los espacios de confianza, y eso se logra con esta comunicación, este reconocimiento de todas las partes. Claro, lo que vos decís de la comunicación, o sea, decirte, mira, yo hago esto, vos haces aquello, porque si no también da tareas repetidas, o sea, todo se relaciona. Sí, y poner límites también, que no quiere decir que uno sea malo con la otra persona, sino bueno, repartámonos, porque claro, existen casos donde no hay colaboración, entonces no vamos a hablar de culpas de que quien no da la colaboración. Yo permito que la otra persona no colabore, claro. Entonces debo establecer nuevos acuerdos, por ejemplo, dentro del hogar. Claro. ¿Sí? Son bien. Nuevos acuerdos. Es estar preparado para establecer nuevos acuerdos. Sí. Bien, para planificar el tiempo, recordemos que planificar se puede hacer a corto, mediano y a largo plazo. Entonces, debemos recordar lo que les dije al principio, establecer las metas y los objetivos que yo quiero alcanzar. Porque en mi casa yo también puedo tener metas y objetivos, ¿sí? Como por ejemplo, hacer determinada tarea en este mes, o simplemente puedo tener como objetivo vivir un poco más tranquila, entonces yo me voy a organizar también para hacer eso. Se lo aclaro porque no hace falta que nos vayamos a pensar cosas tan difíciles ni nada por el estilo, pero vivir en paz, bienestar, tranquilidad también nos aporta muchísimo. Claro, sí. Entonces debemos empezar a identificar nuestras prioridades. Nuestras prioridades las vamos a clasificar o a establecer de acuerdo también a las urgencias, que ya los vamos a desarrollar ahora, y también a los valores o los niveles de importancia que yo le estoy dando a determinadas áreas de mi vida. También podemos utilizar, ya bien en la práctica, cosas que están a disposición de todo el mundo y a veces no las usamos, solamente usamos las alarmas para despertarnos, por ejemplo. Entonces podemos usar las alarmas para recordar que tenemos que realizar determinada tarea, agendas, anotaciones, post-its, vienen también unas, que yo tengo una es como una pizarra pero flexible, que es con imán, que Ajá. se pegan en las heladeras. Entonces vos tenés una fibrita, la escribís y la borrás con un trapito simplemente, o con una esponjita que vienen junto también con las pizarras, y al verlo ahí todo el tiempo te ayuda a organizarte muchísimo. Entonces utilizar todos esos recursos que sí tenemos disponibles y decir, bueno, si yo nunca usé agenda, si yo nunca usé una pizarra, bueno, es el momento para empezar si yo realmente quiero organizarme, ¿no? Y respetar los tiempos de esas actividades que están planificadas. Por ejemplo, yo determiné que en este momento voy, entre esta hora y esta hora voy a lavar mi ropa, que entre esta hora y esta hora voy a leer, que en esta hora y entre esta hora voy a hacer los mandados. Por ejemplo, cuando yo necesite, los mandados son antiguos, las compras. No está mal, bueno, está me acordé de lo que decía mi mamá, decía así. Bien, entonces respetar esas horas para hacer eso, porque para eso me pongo la alarma. Para eso me planifico. Claro, si planifico tengo que respetar la planificación. Claro. ¿Qué pasa si me suena la alarma, si veo en la pizarra y no salgo porque empiezo a elegir otras cosas? Ahí ya no estoy ajustándome a mis prioridades, al trabajo que no respeté el tiempo de planificación que yo hice, porque al final lo planifiqué y no lo estuve cumpliendo. Pero no lo cumplí, ¿para qué lo planifiqué entonces? Claro. Ahí estoy incurriendo en una pérdida de tiempo. Entonces, claro, es importante que sepamos cumplir las actividades planteadas en los tiempos determinados. Bien. Y diferenciar lo importante de lo urgente. A veces suele haber un poquito de confusión en eso, pero hay cosas que realmente son importantes en nuestra vida y eso se transforman en prioridades. Y lo urgente a veces son por ejemplo, los vencimientos, para llevarlo a un caso práctico, ¿sí? Sí. Pero si sabemos que tener luz, tener gas, o bueno, cualquier servicio es algo que es importante para nosotros, no podemos estar
corriendo, sabiendo que no estoy hablando de disponibilidad de dinero, no estoy hablando de tiempo. No podemos estar corriendo en esa última hora antes de que me cierre, suponte, el Rapipago para ir a pagarlos, porque ahí se transformó en urgente. Si me lo cortan por no haber pagado en tiempo y forma o por haber pagado en el último vencimiento, lo que había hecho yo previamente es procrastinar el pago de esto, postergarlo siempre, y dejarlo para último momento. Entonces, de importante pasó a ser urgente y se me desarticula todo el circuito para organizarme. Claro. Entonces, bueno. Desorganiza, porque se te meten urgencias todo el tiempo que te rompen las planificaciones. Claro. Si vencen del 0 al 10, del 1 al 10. Lo puedo poner en la planificación, tal día pago. Tal día pago esto, tal día pago lo otro, tal día voy a hacer esta actividad. Bueno, entonces yo me voy a ir organizando y voy cumpliéndolo de acuerdo a lo que estuve planificando. Bien, perfecto. Bueno, debemos evitar elementos o situaciones que ocasionan pérdidas de tiempo. Como por ejemplo, como hablábamos recién, el no planificar o el hacerlo así nomás. Claro. Porque sí lo planifiqué todo, pero acá en la cabeza. Sí, típico, tengo todo en la mente. Necesito planificarlo, pero necesito escribirlo. Es otra cosa. Es otra cosa. Lo ves, lo visualizás, lo objetivás. Sí. Claro. Para administrar el tiempo no hay nada mejor que escribir. Escribirlo. Me acuerdo, yo ahora soy fanática de agenda, ¿no? Pero me acuerdo que en mis años de muy joven, cuando me dijeron que tenía que usar una agenda, me parecía algo muy, muy difícil de usar. Y cuando lo empecé a usar me olvidaba de dar vueltas las hojas. Y bueno, y después, en el escritorio, ¿no? Y después me acostumbré y dije, qué alivio que sí, es un gran alivio. Sí, es verdad, es una aliada la agenda. Claro. También debemos evitar adquirir excesos de compromisos. O sea, no puedo recargar mi día. Ahí está el tema, claro. Evitar la impuntualidad. La impuntualidad no solamente con el otro, como hablábamos, sino también la impuntualidad conmigo. Si me propuse en determinada hora hacer esta tarea o ponerme a estudiar, si yo aprovecho esa media hora para estudiar, realmente va a ser muy productiva para mí, que si lo agarro en media hora, a la última hora del día, que a lo mejor he corrido, estoy cansada, no tengo ganas, tampoco lo voy a aprovechar. Planificar, no dejar todo para el final del día, claro. El día se termina. Todo eso también hace que ocasionemos demoras en la toma de decisiones, porque como todos lo vamos dejando, nosotros cuando empiezan a aparecer situaciones importantes, no contamos con la disponibilidad ni del tiempo ni de los recursos para tomar decisiones que realmente son importantes, y después eso realmente o nos limita o nos trunca. Entonces, se los digo para que le demos valor a la variable tiempo. Otra de las cosas que debemos evitar es las llamadas telefónicas improductivas. Hoy ya más que llamadas, existen algunas. Estar ahí todo el tiempo con los mensajitos. Hay conversaciones de WhatsApp que duran todo un día. Entonces, debo de ponerle un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. Hablemos de lo que tenemos que hablar. Incluso el Lola, ¿cómo estás? Pero tampoco puedo estar escribiéndome desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas, por ejemplo. Porque le dediqué mucho tiempo fuera de planificación. Exactamente. Y también el tema de, vos bien lo decías, el de las redes sociales, porque a veces las redes sociales son muy buenas y las sabemos aprovechar, ¿sí? Y también darles el tiempo que merece, pero si estamos todo el día, porque a veces no lo usamos solamente para trabajar, pero si estamos todo el día siendo espectadores de la vida del otro, es como que no vivimos. Entonces, a veces la gente lo escucha, ¿no? Suele ir al baño y se queda horas con el celular, o está en una cola para pagar algo y está mirando, a lo mejor no haciendo algo productivo, sino simplemente siendo espectador. Entonces se pierden muchas oportunidades ahí. Otra de las cuestiones es evitar las interrupciones, que son poco importantes. Si yo me dispuse que entre tal hora y tal hora me pongo a estudiar o me pongo a trabajar en tal tema,
no me levanto a cada rato y bueno, ahora me voy a hacer un té, ahora voy al baño, ahora voy y pongo la ropa a lavar, por ejemplo. Cuando lo trabajamos en casa suele ocurrir esas cosas. Entonces no, o miro el teléfono a cada rato. Sí, no estoy concentrada y no le estoy dedicando el tiempo que le tengo que dedicar a la actividad que planifiqué. Si la actividad me va a llevar 2 horas, de esa manera no la voy a poder hacer en 2 horas. Imposible. Por eso yo la deja sin terminar. Uso, por ejemplo, mi teléfono cuando me pongo a leer. Si dispongo de 1 hora, por ejemplo, lo dejo en silencio, porque así el ruidito no me llama la atención, no desvía la atención de lo que tengo que hacer. Cuando termine, sí me fijo, contesto y hago lo que tengo que hacer. Pero es importante que sepamos ponernos nosotros el límite. Y bueno, y otra cuestión es la falta de delegación de las tareas. A veces queremos hacerlo todo, como también me comentabas al comienzo, y eso de querer ser un pulpo y querer hacerlo todos nosotros, que tiene que ver con esto, con no delegar, tal vez por la falta de confianza, nadie lo va a hacer mejor que yo. Lo único que hace es agotarnos a nosotros, ¿sí? Entonces es bueno que empecemos a delegar. Bueno, ¿y qué podemos usar como técnicas, por ejemplo? Las listas son muy importantes, ¿sí? Ajá, sí, es verdad. Me anoto todo. Y las listas, a ver, ¿por qué son importantes? Porque es imposible guardar todo en la cabeza. No, claro. A ver, más allá de que imposible, posible, más allá de eso, nos genera cansancio. Y en vez de tener nuestra energía enfocada en cada cosa que tenemos que hacer para que se vuelva productiva, estamos pensando todo el tiempo si me acordé de hacer esto, me acordé de hacer lo otro. Sí. Ocupan espacios y nosotros lo que necesitamos es tener nuestra mente liberada. Bien. También necesitamos hacer un detalle de las cosas que tenemos que realizar, que pueden ser mensuales, semanales y por día. Entonces, yo puedo determinar en función de lo que yo necesito mensualmente ese objetivo, después lo puedo subdividir, como por ejemplo todas las actividades comunes que realizamos, sí, como hablábamos de los vencimientos recién, o de, por ejemplo, las actividades de esparcimiento. Entonces, bueno, estos días voy a gimnasia, estos días me dedico sí, hay que programarlo a lo que es salud, estos días me dedico a salir de compras, no de hacer mandados como dije recién. Entonces lo necesito programar mensual, semanal y también por día, ¿sí? Bien, entonces es más fácil, planificado entonces con estas listas que vos decís. Bien. Otra de las cuestiones, necesitamos acordar los tiempos de reuniones. A veces tenemos algunas reuniones que pueden ser de amigos o pueden ser reuniones laborales, pero muchas veces el sentido de la reunión se pierde, o en la previa o al final, y se hacen largas. Entonces yo tengo que hacerlo consciente y, o sea, muy amablemente, pero saber que yo necesito cortar porque necesito este tiempo para seguir en mis actividades. Es importante guardar tiempo para nosotros mismos también. Claro. Necesitamos estar con nosotros, necesitamos tener una mejor calidad de vida, necesitamos descansar y necesitamos tener nuestros tiempos de recreación. Yo a veces les hago trabajar, bueno, los que saben de coaching, saben de lo que estoy hablando. Se trabaja en coaching en la rueda de la vida. Y la rueda de la vida es todas las áreas donde yo me estoy moviendo. Y es cuando vos trabajás sobre eso, es muy llamativo, porque es como una foto, porque el cliente lo va haciendo y después se sorprende de lo que encuentra. Tal vez algunos encuentran que le dedican mucha cantidad de tiempo a actividades que tienen que ver con los demás o en función de otro y se olvidan de ellos mismos. Por ejemplo, no tienen sus momentos para sí. O no tienen sus momentos de recreación. Entonces, si es la rueda de la vida, ¿cómo va a girar si está despareja? Claro, tiene que tener momentos de recreación también. Porque nos libera la mente. El hecho de que nos libere la mente, yo lo comentaba recién en un mini videito que hice antes de comenzar. Sí, muy linda.
genera que seamos más creativos, porque como esto es una habilidad que se desarrolla, la creatividad también, y si yo tengo mis momentos libres voy a ser creativo, no solo en mi trabajo, sino también voy a ser creativo para organizar mi día. Es algo que se retroalimenta. Claro, bien. Eso lo pueden probar cuando se sienten bloqueados con respecto, o si están estudiando, quieren una idea nueva o lo que fuese, salgan un ratito a caminar y cae la idea. Es así, mira qué buena estrategia. Claro. Sí, cae la idea. Cuando estás trabada ahí pensando, creando algo, salí a caminar y la idea cae. Sí, bueno, entonces bien. Está bueno. Un poco. Exacto. Necesitamos también guardar tiempo para para situaciones que sean importantes, pero que sean imprevistas. O sea, yo no puedo llenar una agenda o una pizarra con a las 8 tengo que hacer esto, a las 8:30 tengo que hacer lo otro, a las 9 lo otro. No, necesito organizar, suponte, determinadas actividades, suponte 2 a la mañana y 2 a la tarde de todas las actividades del mes, para que yo tenga espacios de tiempo, no solo para mí, sino para esas situaciones que aparecen, porque si no seríamos robots. Y sí, tenemos toda la agenda ocupada. Cuando uno tiene la agenda y tiene todo el tiempo. ¿Qué pasa si te tocan el timbre y aparece alguien y no estás en mi agenda, no te puedo atender? En mi agenda. Entonces, necesitamos tener un tiempo para oscilar y movernos. Bien. Y permitirnos ser, algo que yo siempre digo, de ser flexibles. Claro, aparte, por ejemplo, qué sé yo, uno también los tiempos para estar con la familia, con los hijos. No vamos a comer de esta hora a esta hora, ahora todos nos vamos a lavar los platos de esta hora a esta hora. Y así. Una cosa es planificar y otra cosa es enloquecer. Por con eso. El plan. Por eso. Ser víctimas de nuestro propio plan. Bueno, todo lo que queremos controlar termina controlándonos a nosotros. Entonces, seamos flexibles, no llenemos la agenda, pero sí organicémosla. Eso, claro. Hay personas que necesitan más de la agenda porque les cuesta organizarse, y hay personas que, claro, ya tienen demasiado todo estructurado por ahí, claro, tienen que liberar un poco la agenda. Claro, solamente algunas actividades, no más de 10. No más de 6, claro. Suponte como muy mucho, 3 a la mañana y 3 a la tarde, pero si no, con 2 y 2 llegás a realizarlo. Bien. Y viviendo más relajadamente. Claro. Aprovechar los tiempos muertos es muy importante, como por ejemplo las filas, las colas, cuando estamos esperando. Cuando estás esperando hacer algo, está bueno, sí. Como siempre hay cosas para hacer. Sí, o a veces cuando, se viaja en colectivo, lo mismo, entonces podemos utilizar actividades, por ejemplo, las actividades online, podemos hacer pagos, podemos gestionar todo lo que es online y también leer todo lo que hace nuestro desarrollo personal. El teléfono para eso es un gran amigo, un gran aliado. Por eso, depende cómo los utilicemos a los recursos. Mejorar los circuitos operativos es muy importante porque no podemos planificar y no saber a dónde vamos a hacer las actividades. Por ejemplo, no hace falta que yo tenga una oficina, pero sí necesito saber que o voy a estudiar en mi pieza, voy a estudiar en la cocina, voy a estudiar en mi escritorio y saber dónde lo voy a hacer. Y también, por ejemplo, en el caso del ama de casa, la ropa, es importante que yo sepa que en este lugar voy a poner, suponte, la ropa para lavar. No que esté desparramada por toda la casa. Bien, organizarme los espacios también, aparte de los tiempos. Saber que de acá va a ir al lavarropa. No que tenga la mesa de planchado en el medio, ¿se entiende? Sí, en el espacio físico. Porque ahí estoy interrumpiendo lo que es un circuito. Bien, armarme un circuito. Entonces, eso va a hacer que cuando yo quiera estudiar no me sienta me sienta en la mesa con las carpetas, suponte, y no tenga la pila de ropas acá. Entonces voy a andar deambulando por la casa donde tengo un espacio para estudiar. Entonces es importante que yo acomode mis espacios físicos en función de lo que yo necesito. Y aprovechar las horas de más energía.
hay personas que tienen más energía a la mañana, y hay otras a la noche. Sí, es verdad. Y hay no otras, funcionamos todos igual. Hay otras a las trasnoches. Pero bueno, si yo puedo organizar mis actividades en función de esas horas de más energía, las debo aglomerar un poquito más ahí. Bien, las está que bueno se pueden. eso. A las que se pueden, no voy a salir a hacer un pago a la 1 de la mañana, ¿no? Pero bueno, esas cuestiones las puedo organizar. Y bueno, clasificar es muy relevante esto de clasificar entre lo importante y lo urgente, entre lo no importante y lo no urgente. Lo importante y lo urgente yo debo hacerlo de inmediato. Bien. Porque ahí apremia el tiempo. Claro, no tengo escapatoria. Lo importante y lo no urgente, ahí sí yo puedo planificar y lo debo realizar para que no me recargue de tareas y viva más tranquila. Lo no importante y lo urgente, ¿qué debo hacer con lo no importante y lo urgente? Lo debo delegar porque hay otra persona que me puede ayudar para eso. Y aparte yo también debo tener, de haberme dedicado previamente el tiempo de enseñárselo. ¿Sí? Bien. Claro, si no, nadie puede hacer el trabajo que yo deseo si no se lo enseño. Claro. Sí. Bien, entonces, y lo no importante y lo no urgente, si no es ninguna de las dos cosas, lo debo eliminar directamente. O sea, ¿para qué estoy teniendo esta actividad que me está restando en vez de sumar? Entonces, en resumen, lo que necesitamos hacer es recopilar, realmente toda la información sobre lo que queremos organizar en nuestra vida, en nuestros días, hacer un proceso de eso, realmente esto de clasificar una cosa, si el orden de prioridades, si es importante o no es importante, también las prioridades emocionales que cada uno le puede dar a determinadas actividades, no solamente es un trámite, ¿no? Claro. Organizarme a través de lo que es la planificación, revisar me refiero a ver, estoy cumpliendo con lo que estoy haciendo, estoy respetando los tiempos y disponerme a lo que es la acción. Si yo veo que en determinadas veces, sobre todo al comienzo de esta planificación, no estoy cumpliendo con mis tiempos, debo reacomodarlo y transformarme en una persona disciplinada para llevar a la acción este plan que realmente va a ser productivo y me va a dar bienestar. Bien. Bien, o sea que planificar en función de mis necesidades, en definitiva, y de cumplir con los compromisos que tengo. Totalmente. Así es. Espero que les aporte, que lo puedan utilizar y que les simplifique la vida. Bueno, realmente eso es un muy buen objetivo, ¿no? Por eso. Simplificarnos la vida a través de la organización y la planificación, a través de la administración del tiempo. Cuando nosotros cuando hacemos las cosas de una manera, las hacemos todas. Entonces, si nosotros empezamos a tener ese cambio de conductas en esto, que bueno, al principio no es un hábito, nos va a costar un poquito, nos va a requerir tiempo, va a decir, pero estoy perdiendo tiempo para planificar, sí, pero vos sabes cómo lo vas a ahorrar después. Claro. Entonces, todo este cambio de hábitos, después lo voy a llevar a todas las otras áreas de mi vida y va a ser todo más simple. Bien, perfecto, buenísimo, Lorena, el tema que has traído hoy. Entonces, a pedido, bueno, de la gente que está interesada en administrar bien el tiempo, que es mucha, sí. Somos muchos los que necesitamos organizar nuestros tiempos, así que bueno, nos han venido bárbaros tus consejos, tus estrategias para lograrlo. Muchas gracias, Lorena. Gracias.